¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro, hoy martes 7 de enero. Creo que una de las figuras más ardidas del panismo es Federico Doring. Ya lo hemos visto editando videos para sacar de contexto lo que llegan a decir gente del gobierno de la presidenta Sheinbaum e incluso lo que dicen funcionarios de la Cuarta Transformación. Lo que me siga sorprendiendo a estas alturas, amigos, y yo creo que en esta ocasión la oposición, tanto como los chayoteros, están con todo en el tema de la desinformación, amigos, y sobre todo con el tema ahorita de las gasolinas. Se les hace muy sencillo decir verdades a medias. ¿Por qué? Porque ahorita el panista se llena el hocico de decir, es que yo subí a tribuna y solicité personalmente que bajaran la gasolina a 20 pesos y que se homogenizara. Obviamente esas palabras dicen, wow, sí intentó hacer las cosas bien. Pero obviamente viene Arturo Ávila y dice, a ver, ¿por qué le quieres ver la cara a los mexicanos? Y se lanza por completo y con justa razón. Ya basta de mentiras, amigos, ya basta de esta desinformación y sobre todo que Adela Micha anda presumiendo que está celebrando sus 40 años de periodismo. ¿Qué tipo de periodismo? Vean la manera en que Arturo Ávila le calla toda la boca. Tres cosas han traicionado al pueblo de México. Dijo López Obrador, que si Morena estuviera gobernando, la gasolina hubiese bajado en esa época de 14 a 10 pesos. No habló de ajustar tarifas, habló de bajar la gasolina. Primer compromiso de Morena era que bajara el precio. Segundo, dijo que en el peor de los casos, la gasolina no costaría más en México que en Estados Unidos. Segunda traición. Tercera traición, dijo con Rocío Nale y Tláhuac, hacían un video, que con la venta del avión presidencial, cosa que dicen que ya lograron, enfatizo el dicen que ya lograron, y con la cancelación de las pensiones expresidentes, se iba a poder plantear la reforma para reducir el IEPS y entonces pagar menos impuestos a la hora de comprar combustibles en este país. Las tres cosas las prometieron, las tres las han incumplido miserablemente. Nosotros, 2 veces, por eso el señor Escalante es un mentiroso redomado. En la discusión de la ley de ingresos, yo subí por primera vez la propuesta de la gasolina a 20 pesos y la volví a subir en diciembre en la discusión del presupuesto. 2 veces les dimos la oportunidad de reivindicarse ante la historia y de escoger entre quedar bien con la gente a la que le habían ofrecido eso o quedar bien con los tecnócratas de Hacienda. ¿Ellos qué te dijeron para toda la justicia, democracia, contrapesos que acribillaron? Porque son unos sicarios legislativos. ¿Tú sabes por qué les llamo sicarios legislativos? Porque la definición de un sicario, según la Real Academia, es alguien que es un asesino a sueldo. Y ellos son asesinos de nuestros derechos y instituciones a sueldo. Les pagamos, desafortunadamente, por acabar con las instituciones de este país. Y en esa medida les di la oportunidad de reivindicarse y volvieron a votar en contra. 2 veces, 2 veces. Entonces, el asunto es muy sencillo. Dijeron que iban a bajar la gasolina, no lo hicieron. El PAN se los planteó junto con el PRI y MC 2 veces, porque las propuestas las subí yo a tribuna, pero con firmas de legisladores de otros partidos de oposición. Y las 2 veces votaron en contra sin siquiera dar el debate. Y ahora que la gente empieza a sentir el nuevo precio de la gasolina este año, pues empiezan a escudar en argumentos que uno no se sostienen, ni técnicamente, pero sobre todo políticamente no son la discusión. La discusión nunca fue los factores que hicieron el precio de la gasolina. Ellos dijeron que solitos la iban a bajar. Más allá de los factores. Nunca existen. Sí, pero tú nunca viste a López Obrador hablar de que si términos reales y que si economía deflactada. Dijo, el peor escenario para un mexicano es pagar la gasolina a lo que vale en Estados Unidos. Hoy día, un galón de gasolina, ¿cuánto vale en Estados Unidos? Está en $2.57. Eso nos traduce a que estaría 14 pesos por litro. Si el peor escenario que él te planteó es que estaría por debajo. No, estaría por debajo de lo que estamos pagando aquí. Entonces, no hay más que una sarta de mentiras. Mintieron en el tema y después creen que eso, con el aparato burocrático, lo pueden volver una percepción como propaganda o mercadotecnia política, porque tienen esta parte de que si mientes y repites eso 10,000 veces, creas una verdadera percepción. La gente sabe que estamos pagando más cara la gasolina y ves lo que está empezando a pasar por culpa de ellos. Samuel García Nuevo León subió 25% las tarifas del transporte público. ¿Con qué argumento? ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a sufrir? ¿Van a sufrir los que tengan automóvil particular? Sí. ¿Van a sufrir todos? Vamos a subir parejos porque los traslados de combustibles a través de las flotas de diésel que mueven alimentos, productos, bienes, servicios, se van a encarecer. Porque el transporte público, al final de cuentas, se va a ajustar la tarifa en los estados. No me imagino a los transportistas aguantando el incremento. Y entonces luego por eso tenemos a los transportistas del Estado de México que nos cierran las carreteras y el acceso a la Ciudad de México porque no se ajustan la tarifa por el gasolinazo. Entonces han fracasado en la tarea que tenían de cumplir al pueblo de México. Nosotros les dimos la oportunidad y les vamos a dar una tercera oportunidad. Ojalá ya reivindiquen y en vez de estar diciendo mentiras, pues actúen en congruencia. Ellos dijeron que iban a bajar la gasolina.
sin externalidades, sin criterios de neoliberalismo económico. Liso y llanamente, el debate era en pesos. ¿Cuánto nos iba a costar la gasolina? La prometieron a 10, en algunas partes del país la están pagando ya en 27. A ver, pero venga, Arturo. Federico sufre en 2025 de una nueva compulsión o padecimiento que es la mitomanía política. El año pasado Federico decía, y yo lo contabilicé porque me tocó debatir en muchas mesas con él, cada 15 segundos una mentira. Y yo creo que ahora en 2025 va a romper su propio récord. Fíjate, seguramente Federico, que además es una persona que fue muy cercana a Felipe Calderón, calderonista de corazón, echado para adelante, ¿no? Sabrá perfectamente bien qué implica cuando financieramente se habla del valor presente, del valor futuro, y sabrá muy bien que para poder determinar el valor de una cosa determinada en un tiempo futuro, es decir, un comparativo de un año, por ejemplo, 2009 con un año 2024, implica variables de costo de capital o de costo del dinero, es decir, de valores que descuenten el costo del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo. Y lo voy a poner con un ejemplo más fácil. No costaba lo mismo una tortilla en 2006 que lo que cuesta en 2024, por obvias razones. Hay una determinación inflacionaria. Entonces, para hablar con la verdad, no para hablar con un discurso que dice mentiras a medias, hay que decir que el precio de la gasolina, tomando en cuenta los precios constantes, es decir, los valores inflacionarios, el costo del dinero en el tiempo, el poder adquisitivo, tuvo un incremento de cerca del 22% con Felipe Calderón, de cerca del 40%, 42% para ser preciso, con Enrique Peña Nieto, y una disminución del 5.2% con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de medio punto con la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede empezar a prever una proyección durante los 6 años de gobierno que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum. Además, hay que agregar que no se le puede olvidar a Federico de dónde viene el desastre que nos dejaron en materia energética, ¿no? A mí no se me olvida cuando Felipe Calderón mintió diciendo que a Pemex únicamente le quedaban 10 años de reservas de petróleo y con eso justificó agregar y la participación de empresas extranjeras, cuando después se descubrió que era una mentira y que había documentos internos que revelaban que México tenía yacimientos y reservas por casi 30 años, que fueron aumentando con el paso del tiempo. Y ni qué decir la malograda obra de Tula, en donde ofreció una refinería y entregó una barra, ¿no? Entonces parece que a los panistas se les olvida su origen, sus acciones, lo que han hecho, y creen que la gente es tonta. Pero tonto es quien piensa que la gente es tonta, porque la gente sabe perfectamente bien cómo gobernaron, la gente sabe perfectamente bien que no cumplieron con su trabajo, la gente sabe perfectamente bien que en vez de entregar una refinería, entregaron un monumento a la corrupción sobre Reforma, y me refiero a la Estela de Luz que costó más de 1,000 millones de pesos, y todas las frivolidades de Felipe Calderón, que hasta le declaró la guerra a nuestro país, y tuvo el acierto de tener como mano derecha a quien acabó asociándose ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Así que la gente no es tonta. En 2024, por eso obtuvimos una votación como la que obtuvimos, mientras por nuestro movimiento votaron cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Por Acción Nacional, este partido que representa a Federico Doy, no llegaron ni siquiera a 9 millones los votos. Podrá decir muchas mentiras, Federico, podrá seguir hablando de que ellos presentaron una reserva, por cierto, mentirosa, y aquí concluyo mi participación. Qué fácil es subirse a tribuna, Adela, a decir un ejemplo hipotético: quitamos los impuestos sin todas las consecuencias que eso tendría, ¿no? Bueno, lo mismo hizo Federico. Federico presentó una reserva que no estaba contemplada ni en el presupuesto, que ya había sido aprobada en lo general, que no tenía más que esto, el objetivo de obtener una narrativa política para después salir y decir, no, pues si nosotros ofrecimos fijar el precio en 20 pesos, fíjate qué lógico sería. Fijar el precio en 20 pesos, en términos concretos, implicaría que todos estos consorcios que ellos permitieron a través de la reforma energética que entraran a operar a nuestro país, desaparecieran de inmediato, porque estarían vendiendo por debajo del costo del combustible. Así es que las mentiras hay que dejarlas para otra cosa, querido Federico, y yo creo que hay que hablarle con la verdad a las y a los mexicanos. A ver, Federico. No, bueno, yo lejos de sentirme agraviado por todas las calumnias e insultos, entiendo el papel y la verdad es que hasta le tengo empatía. Arturo, va a ser bien difícil venir aquí a decir tantas cosas y defender algo que sabe en su entraña, que eso lo está haciendo ridículo. Pero dijo una cosa que sí se la voy a agradecer, la verdad. A ver. Porque tienes tú al mentiroso, para el que trabaja, Iván Escalante, diciendo que nunca se planteó que el PAN había faltado a la verdad, que no había evidencia de que se había propuesto. Ya hasta confeso, pero si me acaba de dar la razón de las mentiras del púlpito, de la propaganda gubernamental. Eso se lo quiero agradecer. Ahora, déjame aclararle varias cosas. Nosotros podemos sostener que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho y lo podemos acreditar. Te traje esta lástima que no estás aquí, Arturo, para verla, para gozarla. ¿Cuál es la diferencia? Vienes hacia acá, supongo, Arturo, ¿ok? Pero si no, aquí se lo enseñamos para que la alcance a entender un poco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la gasolina de Estados Unidos y México? No la refinación le cuesta 11.86 en México, 11.73 en Estados Unidos. La diferencia es el 2.06% de impuestos en Estados Unidos y el 10.27, fuente de un periódico, para que no diga que son datos míos. Pues estas son las cosas que él lo sacan de balance. Aquí es donde estaba el nivel
de margen al que nosotros alegamos. Y déjame ponerte... Bajándole al impuesto. Claro, como ellos habían ofrecido, lo cual no tiene que ver con toda la perorata, porque terminó hablando de 10,000 cosas, pero no habló de la gasolina. A ver, con sus propios argumentos, ahí le va el judo político. Toma nota para que aprendas y no hagas ridículo en el siguiente programa. En el 2019, el precio de la gasolina en Estados Unidos era de $1.85 por galón. Ahora es de 2.13. El incremento de ese deslizamiento al que él hizo referencia fue de solo el 15%. En México pasó de 18 a 26, está en el 34, 35. Lo que pasa es que es una bola de pillos. Entonces te vienen aquí a decir, en primera, cuando el debate no es de inflación, el debate es de cuánto pagamos nosotros en la bomba por cargar. Andrés nunca habló de inflación, habló de lo que iba a costar la gasolina. Si bien escudar en las faldas de la inflación, pero aparte como si la inflación fuera una tormenta tropical, como si no fuera culpa de su mal gobierno. A ver, tuvimos la peor inflación en 22 años en 2022. Con ellos, están quebrando la aerolínea mexicana, les quedan 2 aviones y los 2 que les quedan los compró Felipe Calderón, son los Boeing 737-800, perdieron 400,000 empleos en diciembre, están quebrando al país, ¿no? Tuvieron pérdidas por 1.300.000 millones de pesos en Pemex, dejaron de publicar las deudas a proveedores en julio porque debían más de 400,000 millones de pesos. Entonces, en ese México que están destrozando financieramente, si ellos hubiesen respetado la promesa de Andrés Manuel de que solo costara a los Estados Unidos, incluso con su propio argumento, no habría subido. ¿Cuánto sería este 15% contra el 18%? Curiosa, cándidamente, ¿cuánto crees? Los 20 que estamos planteando nosotros, ¿no? Es agarrar sus propios argumentos y decirles, cúmplele a México, ¿no? Porque lo que él quiere hacer es alegar como si la inflación fuera una tormenta tropical, como si fuera un ejemplo, un efecto del cambio climático que no fuera culpa de su pésimo gobierno, pero aún... Un fenómeno. Sí, una externalidad no prevista. Entonces, incluso con el argumento de las inflaciones son culpa de su mal gobierno, de su corrupción. Estos empleos que se perdieron siempre son culpa del plan C y de la gente que ya no quiere invertir en México porque no tiene certeza jurídica. ¿Quién quebró la aerolínea en un año? Ellos pagaron 800 millones más por la tuvieron pérdidas por 232. Son el 0.5% del mercado de vuelos domésticos. No pasaron de 380,000 pasajeros en un año. Compiten contra otras marcas que no puedo decir aquí, que tienen más de 20 millones de pasajeros en ese mismo periodo. De ese tamaño es su fracaso. Entonces, si administras tan mal todo y luego te dedicas a darle negocitos a José Ramón López Beltrán, a Baker Hughes, a Felipe Obrador y haces de Pemex una cantera de negocios y de tranzas para los tribagos y todos los amigos de la industria del rey del cash, pues claro que no tienes margen para ahorrar en términos de gasolina. Aquí está el margen en los 10.27. Ellos lo propusieron. Nosotros les tomamos la palabra y los llevamos a votación y no estuvieron a la altura de cumplirle al pueblo de México. Y ahora se vienen a escudar en 10,000 cosas, pero qué bueno que ya reconoció que yo no miento y que sí lo planteamos 2 veces y que el mentiroso principal es Iván Escalante, que dice que no lo planteamos. Claro que lo planteamos. Lo que pasa es que ellos no quieren cumplir al pueblo de México. Y Andrés Manuel nunca habló de inflación ni de externalidades. Dijo, yo voy a bajar. ¿Pero era factible? Nuestra propuesta, claro que sí. Te voy a decir por qué. A ver, ellos recaudaron en 2024. Porque sí lo plantearon. Digo, ya lo reconoció Arturo. Y aunque no lo hubiera reconocido, porque uno que él es menos mentiroso que Iván Escalante, ya al menos eso sí lo reconoció. Nosotros lo planteamos, ¿por qué? Porque tienen margen de 10.27. Y te voy a decir, para que veas por qué tienen margen ellos que nos están quitando a ti y a mí. Este asunto de las mantitas de Iván Escalante. Pemex Comercialización tiene una política a espaldas de los mexicanos, que es que si tú les vendes la gasolina de Pemex y no gasolina de otra marca, te hacen un descuento por ser estación de Pemex de entre $1. En 2022 llegó el descuento hasta $2.50 pesos por litro. ¿Para qué? Para quitarle mercado a las otras marcas, para que pareciera que había más estaciones de Pemex que de otras marcas. En esos 2 pesos que le quitan a las estaciones de Pemex para que se cambien de otra marca y regresen a Pemex, en esos 2 Pemex no ponen el lado mexicanos, en esos 2 pesos, porque el fondo de las mantitas es una estrategia que tienen desde el gobierno anterior de amedrentar y extorsionar a las estaciones de servicio para que solo haya de Pemex. Entonces, si yo compro gasolina de Pemex, es más barata que otras, sí, porque me la subsidian. ¿Por qué solo si compras en Pemex? ¿Por qué no subsidiar parejo a todos? ¿Por qué no quitarle ese peso o 2 pesos? O hasta 2 pesos con 50 centavos como los quitaron en 2022, parejo a todos. Nosotros lo que estamos planteando, si te fijas el debate, podría estar ahí, tan solo ahí. Hagamos un apoyo generalizado. No hagas tú la trampa de solo ayudar a que parezca que tú eres el bueno de la película y los otros no. Entonces vas y les pegas una manta, los satanizas. ¿Por qué? Porque ellos no les haces descuento, o solo haces descuento a tus franquicias. Pues eso es una estrategia de comercialización de su empresa. Podría ser válida, sí, siempre y cuando fuese con su dinero, porque es con nuestros impuestos con los que está subsidiando a sus gasolinerías, que lo haga parejo para todos. Y ahí ya no hay necesidad de mayor debate. ¿Por qué solo para sus gasolinas y no para las que venden otras marcas? Federico responde. Perdón, Arturo. También se llama Arturo Federico. Arturo Federico, son tocayos además. Responde. De la gasolina, por favor. El argumento de Federico es tan ilógico y por eso es una mentira, y eso hemos dicho permanentemente, que es como si yo subiera a la tribuna a presentar una reserva y a decir, propongo para que históricamente esto no suceda, que a partir del día de mañana el precio de los vehículos automotores no le base los 50,000 pesos. No, bueno, pues, ¿qué no pasa? Al menos tantos aplausos no voy a pedir. Lo que sucede es que es algo que resulta imposible. Los precios de todos los artículos están determinados por la oferta y la demanda. Y además, a partir de que el PAN, el PRI, aprobó la
reforma energética, la mal llamada reforma energética, ellos permitieron que los precios no tuvieran un tope. Son ellos responsables de que no tengan ese tope. Se lo olvida también a Federico. En esa lógica, nosotros podemos efectivamente tener injerencia sobre los precios de los combustibles que tienen una dependencia directa del gobierno federal, llámese, por supuesto, franquicias de petróleos mexicanos o petróleos mexicanos, para ser preciso. Y en esa lógica, el subsidio existe porque la finalidad del gobierno no tiene que ver con la finalidad de una empresa normal, que es generar utilidades. Tiene que ver más con la utilidad de que tenga un beneficio el usuario de un vehículo automotor. Entonces, uno, es falso que la reserva que presentó Federico tenga sentido o pudiera ser efectiva. Yo reto incluso a Federico Doring a presentarle, cuando él me lo diga, si quieres en otro programa, un ejercicio para que vea el impacto económico que hubiera tenido con los empresarios del sector gasolinero la propuesta que presentó. Es decir, Federico hubiera quebrado de entrada el 50% del sector gasolinero, determinando un precio que ni siquiera es el precio del mercado. Dos, que me parece muy importante, la mentira está en presentar reservas legislativas para utilizarlas después como argumentario político. Se parece un poquito a lo que trataron de hacer, Adela, con el tema de las pensiones universales. Fíjate lo que hicieron, votaron en lo general a favor, pero ya en lo particular votaron en contra. ¿Por qué votaron a favor en lo general? Pues porque querían su videíto para decirle a la gente, no, nosotros sí votamos a favor de las pensiones, porque tuvieron un costo político importante, porque ha sido un instrumento que ha beneficiado a muchos millones de mexicanas y mexicanos. Y entonces, aunque odian las pensiones, aunque siempre han estado en contra de las pensiones, hoy son tan hipócritas que necesitan, evidentemente, ese video que les permita en las próximas campañas decir, no, si nosotros sí votamos, porque es el sello de la derecha, es el sello de los panistas, son hipócritas, son los más hipócritas que conocemos. Por cierto, respecto al tema de Mexicana. O sea, tú estás diciendo que los panistas solo lo hicieron como un recurso mediático. Sin duda. A ver, no tiene ni siquiera funcionalidad operativa y lo puedo demostrar con números. ¿Por qué? Porque pues yo sí tengo una maestría en dirección de empresas, mi querido Federico, y el IPADE no es menor y podemos hacer un ejercicio sin ningún problema, ¿no? De ver cuál hubiera sido el impacto de esta decisión que tú estabas proponiendo en una reserva y, por supuesto, de viabilidad financiera. Y también te invito a que determinemos el valor presente de los precios de la gasolina para que veas cómo mientes nuevamente cuando dices que incrementó la gasolina. Ah, claro, tú dices, no, es que no importa la inflación, porque la inflación también es producto de su gobierno. No, Federico, la inflación más alta la tuvo el mundo. Hubo dos fenómenos geopolíticos importantes. Uno, el COVID, que generó una inflación muy importante en varios países del mundo, y el segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también implicó un aumento de precios en el mundo. Así es que, reitero, no hay que mentirle al pueblo de México, porque ya les enseñó en las elecciones lo que les pasa a ustedes cuando le mienten. La gente no se los cree. Y segundo tema que me parece muy importante, y no es menor también respecto al tema de Mexicana. No es posible decir que una aerolínea se pueda determinar su operación o su éxito como aerolínea cuando los proyectos de inversión normalmente se corren a 10 años. Federico omite decir que estamos invirtiendo 20,000 millones en la compra de aeronaves Embraer nuevas, que van a ser 30 aeronaves que le van a dar una funcionalidad importante. Y también Federico omite decir que el propósito de que el gobierno tenga una aerolínea es aliviar las tarifas que de pronto tenemos allá afuera por parte de otros competidores, que vamos a un segmento que lamentablemente no tiene los recursos que tiene Federico, no para poder viajar en primera clase o en otras aerolíneas. Vamos a un segmento en donde estamos tratando de que las y los mexicanos que no tienen la posibilidad de viajar obtengan tarifas baratas. Pero mira, Adela, los que van a tener la consecuencia de la acción, la consecuencia de la crítica que no hace ningún sentido, la consecuencia de la narrativa mentirosa, son ellos, no yo. Las urnas son las que normalmente evalúan a un gobierno. Sí, las urnas son el instrumento democrático para evaluar, y yo creo que en 2027, no solo en 2027, en 2026 también en Veracruz y en Durango les vamos a volver a dar la tunda y la paliza de su vida. Creo que de esa manera, amigos, callan a Federico Doring porque le encanta decir verdades a medias. Eso no nos queda completamente claros. Así que, amigos, nuevamente el panista tragándose la bilis y sobre todo tragándose todas sus mentiras. Amigos, agradezco que me hayan acompañado en este video. Nos estamos viendo en una nueva transmisión. Apóyennos suscribiéndose, por favor, regalándonos ese poderosísimo like, y nos estamos viendo en un nuevo video. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.